Dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Conocido como el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, hoy ponemos tu palabra para que ella sea enseñándonos, redarguyéndonos, exhortándonos, guiándonos. Señor, danos luz, que en tu luz veamos luz, Señor. Amén. Bueno, el nombre que le he puesto a esta enseñanza se llama Felices los infelices. Este es un texto que mi vida personal, cada vez que lo leo, me enseña más y más acerca de el Dios de los pobres. Eso es lo que me ha cautivado y he descubierto de que al yo encontrarme con el Dios de los pobres, tengo que reconocer que yo soy pobre y que Él me ha enriquecido. Pero que entre más me enriquece, más pobre me siento, porque más necesito de su riqueza. Entre más me ha enriquecido, más pobre me siento, porque más necesito de su riqueza. Cuando descubrimos a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. En la medida que conocemos más a Dios, nos conocemos más a nosotros mismos. Eso Sócrates no nos lo podía aportar, pero Jesús sí. Porque Sócrates solamente dijo que nos conociéramos a nosotros mismos. Pero él no sabía que la fuente del conocimiento del ser humano no estaba en la filosofía, sino estaba en la relación con Dios. Por eso dice el salmista que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría y amas la verdad en lo íntimo. Entonces, este es un texto que prácticamente tuve que reconocer. Este es un texto que fueron los primeros textos en mi vida como cristiano que me derrotaron. Yo me creía rico. Yo era como los laodicenses. Y a veces me creo como los de la Odisea. ¿Sí? Que creen tenerlo todo, saberlo todo, entenderlo todo, pero no ven, no saben, ¿sí? Y no están limpios. Entonces, cuando en el texto me dice que felices los pobres, yo no me identificaba con en ese pasaje, porque yo no me sentía pobre. Pero cuando el Señor me hace entender mi pobreza, mi miseria, mi pecado, entonces puedo decir que necesito de Él. Y ahí comienza el camino como pobre. Sí. La pregunta es, bueno, ¿y por qué son felices los infelices? Y el texto nos subraya y nos responde el por qué en el versículo, como está escrito. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Él nos responde. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Sí. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué?
Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? O sea que el mismo texto nos responde, ¿por qué? ¿Por qué los infelices se hacen felices? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí me da toda una vuelta de cosmovisión en mi vida, que los ricos son los felices. Y resulta que me encuentro que esos son los infelices. Aquellos que cuando nos sentimos autosuficientes, ¿sí?, que no necesitamos de Dios, solamente necesitamos de nosotros, de nadie más. Entonces somos personas autocentradas, egocéntricas. No cabe nadie ahí. El renunciar a eso es el primer paso para heredar el reino de los cielos. O sea que ustedes y yo somos felices. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Qué perspectiva tan diferente de la felicidad, ¿no? Qué ruptura de paradigmas. Pensar que el reino de los cielos trae felicidad. Ahora, vamos a ver qué tipo de felicidad, ¿no? Porque no es como el mundo nos la plantea. Igual que hay valores del reino diferentes a los valores del mundo, igual este sentido de la felicidad. Pero aquí no aplicaría la película En busca de la felicidad. Vamos a ver qué significa ese término bienaventurados, otras versiones felices, otras versiones dichosos. ¿Qué significa eso, no? Entonces, hay algo en este texto que se torna muy significativo, y cuando Jesús se sienta, para un rabino sentarse a enseñar era algo muy importante. Entonces Jesús se sienta, vienen a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. Uno diría, pero abriendo la boca, pues sobra abriendo la boca, ¿cierto? No, es una connotación muy importante el decir que abriendo la boca y sentándose les enseñaba a sus discípulos. Es a sus discípulos que va dirigida esta enseñanza. Ahora, ¿qué me muestra a mí? Que a través de este texto se revela el carácter de Dios. Si queremos ver el perfil de Jesús, una persona madura, no es más sino que tome cada una de las características de las bienaventuranzas y usted va a poder tener un rasgo de perfil de quién era Jesús como persona. ¿Cómo era su personalidad? No hay que especular. Era una persona mansa, humilde, ¿sí? Era una persona que reconocía su necesidad del Padre. Mire qué tremendo. Era una persona que tenía hambre y sed de justicia. Era una persona que tenía tenía corazón frente a la miseria. Era una persona de limpio corazón. Era un pacificador. Y además de ello, sabía que tenía que padecer a causa de la justicia. O sea que ya de plano, de taquito, como dicen los chinos, tenemos que sacar ese concepto de que los felices no van a ser perseguidos. Porque aquí hay un paradigma: felices aquellos que son perseguidos. Pero ¿cómo es eso si la teología de la prosperidad nos dice que no vamos a ser perseguidos, no hay sufrimiento? Pues en este referente de felicidad no está incluido esa cláusula en el contrato. Entonces, ¿qué nos muestran las bienaventuranzas? Revelan el carácter de Dios y revelan el carácter de los ciudadanos del reino, o sea, nosotros. O sea, nosotros. Si usted quiere ser como Jesús, si usted quiere tener un proyecto de vida, apúntele a esto. Si usted quiere trabajar un proyecto de vida centrado en el ser, apúntele a esto. Ahí tiene el modelo. No es Mel Gibson, no es Bruce Willis,
no es Mao Zedong, no es Martin Luther King, no es Gandhi, no es Nelson Mandela, ni Sor Teresa, tampoco la Madre Teresa, no. Ellos, si en algo, los últimos que nombré, se pueden parecer a Jesús, es porque siguieron el modelo. O sea que no necesitamos clones, no necesitamos réplicas. El Señor nos dejó el original. A Él miremos. Pablo miró a Él y por eso decía, imítenme a mí. Tremendo, ¿no? ¿Qué tal uno diciéndole a la gente, imítenme a mí? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué riesgo! ¿Ah? ¿Qué tal decirle uno a eso? Oye, que podamos llegar a ese nivel, ¿ah? Imítenme a mí. ¿Por qué? Porque es que no se trata de emular el comportamiento de Cristo. Se trata de que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros, así como somos salvos por gracia, entonces vivimos en gracia. Y en la medida en que nos relacionamos con Él, nos vamos pareciendo más a Él. Y esto es lo que estos son los indicadores de impacto de la relación de Jesús con usted. O sea que Jesús es una persona que cree en la felicidad de los infelices. Jesús cree en la felicidad de los infelices. Entonces vamos a ver qué significa esa felicidad. Ese bienaventurados, que en el griego utiliza la palabra makarios. No es una promesa. No es que felices, les prometo que van a ser felices. No. Ese no es el sentido de esta palabra. Ni tampoco es una bendición. Yo los bendigo. Bienaventurados ustedes. No, tampoco, ese no era. Era declarar la condición de felicidad. Ustedes son felices. No van a ser. No es una sencilla bendición. Esa es su condición de ser felices. O sea que los infelices se hicieron felices. Por ellos, no. Entonces, ¿por qué somos felices? Somos felices por Él. Ni por lo que yo hago, ni por lo que yo soy. Sino por lo que Él hizo que yo fuera. Él es el que me da identidad. Él es el que hace que yo sea feliz. No mi esfuerzo en ser, sino lo que yo soy en Él. Eso es lo que me hace feliz. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué hemos hecho para ser felices? ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Por qué lo que somos o por lo que hacemos? Ni por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo en nosotros hace que seamos felices. Eso es lo que nos genera tremenda satisfacción. Nos genera tremenda plenitud. Entonces, ¿qué me deja con respecto a un Dios que se interesa en establecer su reino con los infelices? Qué Dios tan raro, ¿no? ¿Por qué no escogió a los felices de la tierra? No, porque Él quería hacer y establecer su reino en medio de los que reconocen su necesidad, los pobres. Eso era lo que Él quería hacer. O sea que Dios viene a establecer su reino en medio de aquellos que reconocen su necesidad de Dios. O sea, que somos pecadores. Ese es el fundamento para poder reconocer y aceptar la salvación. Si yo no reconozco que la necesito, ese fue mi gran problema durante muchos años. Yo me creía tan bueno, que no había nadie en la tierra parecido a mí, sino Jesús y Francisco de Asís. Entonces el Señor tuvo que mostrarme mi pobreza. Y para ello, entonces, me desnudó. Entonces, hay veces que Dios hace eso con nosotros, ¿no? Nos desnuda. Tiene que mostrarnos nuestra desnudez para reconocer la necesidad de Él. Y ahí hay una conexión significativa con las pérdidas. Por eso es que las pérdidas nos conectan. Por eso es que las pérdidas nos hablan en voz alta. Por eso es que el dolor es el megáfono de Dios para una sociedad que se ha dormido, como decía C.S. Lewis. Dios susurra en el silencio, pero grita en el dolor, dice él. Entonces, ese Dios que nos presenta el programa para tener éxito en la vida. Oye, muy diferente a los planes, ¿no? Creemos que el tener éxito es el que tiene casa, carro y beca,
empresas, buenos puestos, buenos trabajos, muchas tarjetas, mucho dinero en la cuenta, ¿sí? Reconocimiento social, reconocimiento profesional, reconocimiento en el contexto de la comunidad. Resulta que nada de eso tiene que ver con éxito. Éxito según los valores del reino, ¿no? Porque entonces a uno le mandan unos mensajes, el pastor fulano de tal, cómo tener éxito en su congregación. Con razón, Teresa de Calcuta, como hablábamos en otro momento, que le preguntaron que si quería tener éxito, que por qué día el éxito de su ministerio, ¿no? ¿Se acuerdan qué respondió? Que Dios no la había llamado a tener éxito. Entonces, ¿a qué? Dice, a hacer su voluntad. Dice ella, responde ella. Entonces, creo que el Señor allí... Entonces, ¿qué es felices? El feliz realmente no se trata de un deseo, esa bienaventuranza no es el deseo que Él tiene para nosotros, ni tampoco de una promesa. ¿Qué es entonces esa felicidad? Esa felicidad es que Él constata y reconoce nuestra condición y la proclama. O sea, está diciendo, ustedes son felices. ¿Por qué? Porque de ustedes es el reino de los cielos. Por eso son felices. Entonces yo proclamo, dice Jesús, que ustedes son bienaventurados. Felices. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos felicita, ¿se imagina? Él hace una reunión y nos dice, felicitaciones Omar, felicitaciones Amparo, felicitaciones Heidi, felicitaciones Nancy, felicitaciones Vicky, los felicito. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Yo qué hice? No, yo les felicito por lo que yo hice en ustedes. Ahora, ¿será que estamos tan conscientes de eso en nuestras vidas? Yo creo que nos hace falta mucho. Por eso es que muchas veces buscamos afuera ese reconocimiento que a veces no tenemos. Por eso es que estamos buscando afuera muchas cosas que no tenemos conciencia de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces Jesús quiere hacer de los infelices discípulos personas dichosas. ¿Cómo les parece esa propuesta que Jesús tiene con nosotros? Sí. Quiere hacer felices. Estamos explicando la palabra bienaventurados, felices. Entonces, esa palabra la encontramos en otros contextos. Entonces, vamos a Lucas 1:45. Lucas 1:45. Dice así. Lucas 1:45. Dice, miren, esta palabra viene a ser la misma que se aplica. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Feliz, feliz la que creyó, porque se cumplirá. ¿Sí? O sea que aquellos que creen son felices, no. Aquellos que creen en Jesús son felices. Esa es la razón de la felicidad. Pero tenemos que entender cuál es ese sentido de felicidad que realmente nos plantea la Escritura y lo que estamos desarrollando. Lucas 11:27. Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué piropo tan tenaz, ¿no? Qué tenaz. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Se imagina esta exaltación? Y él dice, antes. O sea, miren cómo él antepone, antes. Él no está diciendo que no sean bienaventurados esos pechos y ese vientre que lo trajo. Y mira cómo no manifiesta la humanidad de Jesús, sino dice antes
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Me está hablando de felicidad. O sea que el creer trae a mi vida felicidad. El creer es un elemento bien importante que trae a mi vida felicidad, ¿sí? Trae a mi vida felicidad el hecho de cumplir la palabra en Cristo. Sí, eso trae a mi vida felicidad. Oye, pero qué diferente, ¿no? Yo creía que traía felicidad era tener un buen novio, ¿ah? O tener un buen esposo, una buena esposa, ¿ah? O creía que tenía felicidad el hecho de sacar una buena carrera o hacer una especialización. Esa no es la fuente de la felicidad. Trae alta satisfacción porque son logros. No podemos negar eso. Son alta satisfacción, pero esa no es la fuente de la felicidad. De ahí no mana el manantial de vida. Esos son pozos que se pueden acabar. Son afluentes que no fluyen, manantial de vida. Que sirven en un momento de nuestras vidas, pero sirven más cuando se convierten en medio y no fines. Y cuando son fines, entonces creemos que ellos son la razón de nuestra existencia, de nuestro ser. Entonces, aquí el sentido de felicidad nos lo da, es otro asunto diferente. Mateo 11:6. Mateo 11:6 dice así: mas en cualquier ciudad, Mateo 6 dice, 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado, feliz, el que no halle tropiezo en mí. Entonces, esa es la condición. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Primero que todo, la felicidad no excluye sufrimiento, no excluye problemas, no excluye contrariedades, no excluye dificultades, no excluye sufrimiento, no excluye, la felicidad no excluye eso. Nos vendieron un imaginario de felicidad, sí, un lecho de rosas, pero se nos olvidó que las rosas tienen espinas, ¿cierto? Entonces, esa felicidad no está vinculada a los teneres. Esa felicidad no está vinculada a los haceres, ni a los saberes tampoco. Entonces, ¿a qué está vinculada? Resulta que la palabra que se utiliza es una palabra del pobre, es aquel que se encorva ante Dios. Es una actitud de humildad, de reconocimiento, de agacharse y confesar: Señor, soy pobre. Soy pobre. Señor, me derrotaste, soy pobre. Es verdad, las supuestas riquezas que yo tengo no sirven. Entonces, esto nos conduce a los pobres. Reconocer un estado de felicidad existente es lo que nos hace felices también. Reconocer lo que Él hizo por nosotros y que eso trae a nuestras vidas sentido, dirección, propósito. Muchas personas pasan por una comunidad de fe, pero el Evangelio no pasa por ellos. Entonces, con el tiempo terminan frustrados. Yo recuerdo tener un amigo que compartí con él, Amparito incluso que lo conoce, y compartí con él un buen tiempo de mi inicio en mi vida cristiana, y luego yo me lo encuentro muchos años después, yo ya casado, en uno de los centros de Compensar, hace como unos 15 años que me lo encontré. Le pregunto: oye, ¿y tú qué me dices? Me dice, y él me dice: oye, ¿y tú qué haces? ¿Sigues siendo cristiano? Le dije: sí. Me dice: yo ya superé eso. ¿Ah? Otro compañero que
incluso fuimos compañeros de apartamento. Me lo encuentro un día aquí en el parque de San Luis, ya siendo un médico pediatra, especialista en epidemiología y una más especialización más de vacunas, y psicólogo también porque ha terminado psicología. Le digo, me alegra verte. ¿Y qué haces acá? Y me dice, pues estoy aquí organizando las vacunas, estoy con los testigos de Jehová. Y dije, ¿cómo así que estás con los testigos de Jehová? Sí, ahora soy de este lado, me dice. Uno diría, pero ¿qué le pasó por la vida a este hombre? ¿Qué pasó en la escritura? ¿Cuánta gente no ha estado en comunidades de fe y se iba creciendo en gracia? Creciendo en desgracia, pues, porque, ¿sí? Engañados. Muchas de las personas que estaban en la comunidad, en la central, se fueron para Creciendo en Gracia hace muchos años. Y Colin llamó la atención de esto. Al punto de que en varias predicaciones habló sobre Creciendo en Gracia. Sí, haciendo énfasis en lo que realmente enseñaban ellos. Sí, porque él ellos. estaba, yo, ¿cómo hay que personas que estaban conmigo 10 años y ahora no están aquí? Pero allá. Sí. Entonces estaba, entonces se propuso, dijo, no voy a enseñar lo que ellos enseñan que no es. Entonces yo quiero que hagamos conexión con la pobreza. Porque no hay feliz si no reconoce su infelicidad. No hay feliz infeliz si no reconoce su necesidad. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ya? Mira lo que dice Isaías 66:2. Acérquese un momentico, Isaías 66:2. Isaías 66:2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué tremendo eso. Qué tremendo. Bienaventurados, porque miraré a aquel que es pobre de espíritu. ¿Y qué es el pobre de espíritu? Aquel que reconoce su necesidad de la gracia de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Aquel que reconoce su necesidad de la gracia de Dios. Y eso es nuestra propia realidad. O sea que no nos vengamos acá con muchas cosas diciendo de que somos ricos y que hemos sido enriquecidos, ¿sí? Porque no reconocer nuestra pobreza, entonces, no reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de Dios, nos apartamos de Él realmente, que es uno de los problemas que tenemos. O cuando creemos y suplimos nuestras necesidades con cosas o con personas que no son las provistas por Dios. Hablaba con un joven, él tiene un cáncer terminal muy agresivo, poco tiempo de vida tiene, y él me decía, yo le decía, él, ¿sabes qué? Tú sabes mucho más de la gracia de Dios de lo que yo he podido entender. Me dice, ¿por qué? Porque a ti te dijeron que te quedaban 5 meses de vida y tienes 5 años más. Y eso es gracia. O sea, Dios te ha dado la vida que tú crees que no te mereces. Y Dios te la ha dado. Y eso es entender la gracia de Dios. Yo he entendido un poco de la gracia de Dios en mi vida, además de lo que pude leer en los libros. Pero eso era algo cognitivo. Eso que tú vives es toda una experiencia producto de una relación con un Dios de gracia. Entonces, el reconocer la necesidad de su gracia es lo que realmente nos hace reconocer nuestra propia realidad. Y yo leer lo que dice este hombre, Capping, es un teólogo, expresa que ese reconocer y aceptar la pobreza propia constituye la aceptación y el reconocimiento de que Dios nos es absolutamente necesario. Insiste en que la actitud de la pobreza es la única forma de la salvación. Cuando hablamos del mensaje del Evangelio,
no podemos hablar un evangelio que el otro no reconozca su pobreza. Porque entonces hablamos un evangelio y entonces el otro cree que ser cristiano es comenzar a asistir a una comunidad de fe. Y hay personas que pasan años en una comunidad de fe, pero nunca reconocen su necesidad de Dios. Sus necesidades afectivas las reconocen, sus necesidades existenciales las reconocen, sus necesidades de soledad las reconocen, sus necesidades de familia las reconocen, pero no reconocen la necesidad del Dios de la gracia. Ser pobre frente a Dios traduce el sentimiento liberador de no tener que ser algo más de lo que es. Usted con Dios no está teniendo apariencias, como los novios, ¿no? Que aparentan ser perfectos. Pero en la medida que va pasando el tiempo, se va saliendo el cobre. ¿Ah? En la medida que se van conociendo, va saliendo el cobre. Porque aparentaron ser lo que no eran. Porque presentarse como soy genera rechazo. Pues resulta que Dios lo que espera es que yo me presente como soy. ¿Se imagina uno poniéndose a aparentarle a Dios? Eso es la religiosidad. Es pura apariencia de piedad. O sea, ¿qué sentido? O sea, el Señor me escudriña, conoce mis pensamientos, como dice el salmista, hasta lo íntimo de mi ser. La palabra antes de que esté en mi boca ya la sabe Él. Y resulta que me pongo a aparentar delante de Dios. Y cree que lo estoy engañando. Y el que me estoy engañando soy yo. Entonces, la condición de ser pobre nos quita problemas de encima, mis hermanos. Nos quita problemas. Estar aparentando algo delante de Dios que no somos. Entonces, cuando tú reconoces la suciedad, entonces Él se encarga de la limpieza. Pero pensar de que vamos a Dios limpios. Como alguna persona me decía, es que cuando yo esté bien, regreso allá a la comunidad. Vaya sentido de ser iglesia. Cuando yo esté bien, entonces yo vuelvo, ¿no? Cuando me ponga bien, entonces voy y los visito. No, es que está mal, venga acá, usted necesita de Dios, venga para acá. Usted necesita más de la palabra que todos nosotros, porque usted dice que está mal, necesita que Dios le hable y le manifieste en este espacio. Entonces, la única forma realmente de liberación es reconocer nuestra pobreza. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, concluyendo, este mensaje nos confronta con un cambio de paradigmas. O sea, el mensaje de las bienaventuranzas, dice John Stott, va contra la cultura establecida. Es contracultura, va contra la cultura establecida. Sí. El mensaje de las Escrituras nos presenta un imaginario diferente a lo que es el éxito, a lo que es la prosperidad. Ser prósperos es muy diferente. Y para concluir vamos a Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3 nos muestra y nos confronta una realidad en el cual el Señor en el versículo 17 le dice a los laodicenses, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mejor dicho, esto es como para decirle, Señor, usted no sabe quién soy yo. ¿Ah? Y el Señor le responde, pues yo sé de ti que tú dices que soy rico, pero eso no eres. Tú dices, pero no eres. Oigan la diferencia. Tú dices, pero no eres. Tú dices que te has enriquecido y que de ninguna cosa tengas necesidad. Este no era pobre. El de ninguna cosa tiene necesidad. Pero qué diferente decir que, como Teresa de Jesús, solo Dios basta. Eso es diferente. Eso es reconocer que Él es la fuente de nuestra necesidad. Que Él es nuestra necesidad. Que en Él suplimos todas nuestras necesidades. Es diferente a este que dice que de ninguna cosa tengo necesidad. Pero además de eso es bruto y no sabes. Es ignorante y no sabes.
O sea, un rico ignorante, ese sí que va a tener bastantes problemas. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿En qué lo confronta el Señor? Con que esa riqueza tiene que reconocer su necesidad de pobreza. No le sirve. Yo fui vencido y en la derrota liberado. Entonces, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojitos con colirio para que veas. Qué tremendo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Miren qué termina este ciclo. Jesús nos invita a reconocer nuestra pobreza para mantener esa riqueza de la amistad con Él. Él es realmente nuestra verdadera riqueza. Entonces cenaré con Él y Él conmigo. Eso es un indicador de riqueza. Nos muestra el carácter de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son nuestras riquezas realmente? ¿Qué es lo que consideramos que nos ha hecho rico? Sus conocimientos, nuestra sabiduría, nuestro goodwill, nuestro portafolio de servicios. ¿Qué nos hace ricos realmente? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué nos hace ricos? Inclinemos nuestro rostro un momentico para reconocerle a aquel que nos hizo ricos.